Me enamoré de la persona equivocada y pagué un alto precio. Si me hubieras dicho hace 3 años que mi vida iba a dar un giro tan brutal, habría soltado una carcajada y te habría dicho que estabas loca. Pero aquí estoy, contándote mi historia, con el corazón todavía hecho pedazos, tratando de entender cómo llegué a este punto. No es fácil, pero necesito sacarlo de mi pecho, aunque sea para que alguien, en algún lugar, entienda por qué hice lo que hice. Todo empezó cuando tenía 24 años. Era una chica común, o eso pensaba. Trabajaba en una tienda de tecnología en el centro de la ciudad. Vivía en un departamentito pequeño pero acogedor que había decorado con plantas y luces cálidas, y mis fines de semana los pasaba con mis amigas, viendo series, yendo a bares o charlando hasta la madrugada. No buscaba problemas, pero tampoco era perfecta. Mi vida era tranquila, sin grandes sobresaltos, y me gustaba así. Hasta que conocí a Simón. Lo vi por primera vez en la cafetería a 2 calles de mi trabajo. Iba casi todos los días a comprar un café para sobrevivir las mañanas largas. Ese día, llovía a cántaros, y entré empapada, renegando porque se me había olvidado el paraguas. Estaba sacudiéndome el agua de la chamarra cuando lo vi, sentado en una mesa cerca de la ventana. Tenía el pelo oscuro, un poco revuelto por la humedad, y estaba garabateando algo en una libreta con un café humeante frente a él. No sé qué fue, pero algo en él me llamó la atención. Tal vez la forma en que fruncía el ceño mientras escribía, como si estuviera resolviendo un rompecabezas, o como tamborileaba los dedos en la mesa, como si tuviera una canción en la cabeza. Me pareció diferente. No le di mucha importancia al principio. Pedí mi café. Me senté en una mesa al otro lado del lugar y saqué mi celular para revisar redes. Pero no podía evitar mirarlo de reojo. Había algo en su energía, como si estuviera en su propio mundo, pero al mismo tiempo, era imposible no notarlo. Terminé mi café rápido y me fui, pensando que probablemente nunca lo volvería a ver. Qué equivocada estaba. Unos días después, volví a la cafetería. Y ahí estaba él otra vez, en la misma mesa, con otra libreta y el mismo café. Esta vez, me atreví a mirarlo un poco más. Cuando levantó la vista, nuestros ojos se cruzaron por un segundo, y él sonrió. Fue una sonrisa tímida, casi torpe, pero sentí que el corazón se me subía a la garganta. No soy de las que se ponen nerviosas fácilmente, pero esa sonrisa me descolocó. Me dio tanta vergüenza que desvié la mirada y fingí estar súper concentrada en mi café. Pasaron un par de semanas así. Yo iba a la cafetería, él estaba ahí, y poco a poco empezamos a intercambiar miradas, sonrisas y algún hola incómodo. Una mañana, mientras hacía fila para pedir, él se acercó. «Siempre pides lo mismo o te arriesgas de vez en cuando», dijo, con un tono juguetón que me hizo reír. No sé cómo, pero terminamos charlando como si nos conociéramos de siempre. Me contó que era escritor freelance, que trabajaba en artículos y cuentos, y que esa cafetería era su lugar favorito para inspirarse. Yo le hablé de mi trabajo, de mis plantas que siempre se me morían, y de cómo odiaba la lluvia pero amaba el olor que dejaba después. Fue una conversación sencilla, pero sentí una conexión que no podía explicar. A partir de ahí, todo cambió. Empecé a buscar excusas para ir a la cafetería más seguido. Cambié mi horario de almuerzo solo para coincidir con él. Simón era magnético. Tenía una risa que llenaba el lugar, una forma de hablar que te hacía querer escucharlo por horas, y una mirada que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. Pero también había algo en el que no podía descifrar, como si siempre estuviera guardando un secreto. No le di importancia. Estaba demasiado ocupada cayendo por él. Un día, después de semanas de charlas y coqueteos, me invitó a salir. No a la cafetería, sino a un bar en el centro. «Vamos a tomar algo, pero sin café de por medio», dijo, guiñándome un ojo. Acepté sin pensarlo 2 veces. Esa noche, mientras tomábamos cervezas y reíamos por tonterías, sentí que algo dentro de mí se encendía. No era solo atracción. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera realmente viva. Pero también, sin darme cuenta, estaba entrando en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Un juego que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Las semanas siguientes fueron como un sueño del que no quería despertar.
Simón y yo empezamos a vernos más seguido, y cada salida era como un capítulo nuevo en una novela que no podía dejar de leer. Después de esa primera noche en el bar, las citas se volvieron parte de mi rutina. Íbamos a bares, a caminatas por el parque, a librerías de segunda mano donde él buscaba ediciones raras de novelas mientras yo lo seguía, riéndome de sus comentarios sobre autores que nunca había oído. No era mi mundo, pero con Simón, todo se sentía como una aventura. Me arrastraba con su entusiasmo, y yo me dejaba llevar, embobada por cómo hacía que cada momento pareciera importante. Recuerdo una tarde, unas 3 semanas después de nuestra primera salida. Estábamos sentados en una banca en un parque, comiendo tacos de una taquería cercana mientras el sol pintaba el cielo de naranja. Él estaba hablando de un cuento que estaba escribiendo, algo sobre un tipo que viajaba en el tiempo para arreglar errores del pasado. Yo lo escuchaba, pero más que sus palabras, me perdía en cómo gesticulaba con las manos, en cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que lo apasionaba. En un momento, se quedó callado y me miró fijo. «¿Qué pasa?», pregunté, un poco apenada. «Nada», dijo, con esa sonrisa suya que me hacía temblar las piernas. «Solo que me gusta cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta». Me puse roja como chile, y él se rió, inclinándose para darme un apretón juguetón en el brazo. Fue un gesto pequeño, pero sentí mariposas en el estómago. Esa misma noche, las cosas tomaron un rumbo más serio. Estábamos en su departamento, un lugar chiquito pero lleno de personalidad, con libros apilados en cada esquina y un escritorio cubierto de notas y dibujos a medio terminar. Habíamos pedido comida china, y entre risas y una botella de cerveza, la conversación se puso más profunda. Me preguntó sobre mi familia, un tema que no solía tocar. Le conté que mis papás se habían divorciado cuando era niña, que mi mamá era mi pilar, pero que con mi papá apenas tenía contacto. Él escuchaba con atención, asintiendo, como si cada palabra que decía le importara de verdad. Luego me tocó preguntar. «¿Y tú? ¿Cómo es tu familia?», dije, esperando una historia parecida a la mía. Simón se quedó callado un momento, mirando su botella de cerveza. «Es complicado», dijo al fin, con un tono más serio de lo normal. Me contó que había crecido con su papá y su hermano menor, pero que las cosas no eran fáciles. «Hay heridas que no cierran», dijo, y cambió de tema rápido, como si no quisiera seguir por ahí. Noté que sus manos se movían inquietas, pero no quise insistir. Ahora pienso que debía haberlo hecho, que tal vez esa fue la primera señal de que algo no encajaba. Con el tiempo, empecé a notar cosas que me ponían un poco nerviosa. Simón era increíble, pero también impredecible. A veces, desaparecía por un par de días, sin contestar mensajes ni llamadas. Luego reaparecía con una excusa vaga, como que estaba metido en una deadline o que su celular se había quedado sin batería. Yo le creía, porque quería creerle. Pero había momentos en los que sentía que me escondía algo. Una vez, mientras buscaba un bolígrafo en su mochila, con su permiso, vi un mensaje en su celular de alguien llamado L. No leí el contenido, pero el tono parecía cortante, y cuando le pregunté quién era, se puso tenso y dijo que era solo un editor con el que trabajaba. No insistí, pero algo en mi interior se removió. A pesar de esas pequeñas dudas, estaba demasiado atrapada en lo que sentía por él. Mis amigas lo notaron. «Estás como en otro planeta», me dijo Patricia, mi mejor amiga, una noche mientras tomábamos unas copas. «Solo cuídate, ¿sí? No lo conocemos tanto». Me reí y le dije que estaba exagerando, que Simón era increíble, que me hacía feliz. Pero en el fondo, sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Había algo en él que me atraía como un imán, pero también me hacía sentir que estaba caminando sobre hielo delgado. Una noche, unos 2 meses después de empezar a salir, las cosas se pusieron más intensas. Habíamos ido a un concierto en un bar pequeño, de esos donde la música te envuelve y no puedes evitar moverte. Estábamos bailando, riendo, y en un momento, él me tomó de la mano y me llevó afuera, al callejón detrás del bar. Pensé que quería tomar aire, pero me acercó a él y me besó. No fue un beso suave, sino uno de esos que te hacen olvidar dónde estás, como si quisiera grabarse en mí. Cuando nos separamos, me miró a los ojos y dijo:
No quiero que esto se acabe nunca. Su voz sonaba casi desesperada, y por un segundo, vi algo en su mirada que no supe interpretar. ¿Angustia? ¿Miedo? No lo sé, pero me pidió que le prometiera que no lo dejaría, pasara lo que pasara. Asentí, con el corazón a mil, y le prometí que estaría ahí. En ese momento, lo dije con toda mi alma. Pero no sabía que esa promesa iba a costarme más de lo que podía imaginar. No sabía que Simón cargaba con un peso que pronto me arrastraría con él. Los días que siguieron a esa noche en el callejón se sintieron como una montaña rusa. Simón y yo estábamos más cerca que nunca, pero al mismo tiempo, esas pequeñas grietas que había notado empezaban a hacerse más grandes. No era nada obvio, no eran peleas ni discusiones, sino más bien una sensación que no podía quitarme de encima, como cuando sabes que algo está mal, pero no tienes pruebas para señalarlo. Aún así, estaba tan metida en lo que sentía por el que decidí ignorarlo. Craso error. Una mañana, unas 3 semanas después del concierto, recibí un mensaje suyo que me descolocó. Era un texto corto, algo que no solía hacer. Oye, necesito un poco de espacio por unos días. Te explico luego, ¿sí? No había emojis, ni su tono juguetón de siempre, solo esas palabras frías. Me quedé mirando la pantalla, con el estómago revuelto. ¿Espacio? ¿De qué? Habíamos pasado casi todos los días juntos, riendo, planeando cosas, y de repente, esto. Intenté no tomármelo personal, me dije que tal vez estaba estresado por el trabajo, pero no podía evitar sentir un nudo en el pecho. Le respondí con un ok, avísame cuando quieras hablar, tratando de sonar tranquila, aunque por dentro estaba hecha un lío. Pasaron 4 días sin saber de él. 4 días que se sintieron como una eternidad. Intenté distraerme con el trabajo, con mis amigas, incluso me puse a limpiar mi departamento de arriba abajo, pero mi mente siempre volvía a Simón. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué de repente necesitaba espacio? Patricia, siempre la voz de la razón, me dijo que no me comiera la cabeza, que los hombres a veces hacían cosas raras y que no valía la pena obsesionarse. Pero no podía evitarlo. Cada vez que miraba mi celular y no había mensajes suyos, sentía una mezcla de enojo y tristeza que no sabía cómo manejar. El 5.º día, apareció. Me escribió un mensaje diciendo que quería verme, que lo sentía mucho y que me explicaría todo en persona. Acepté, aunque una parte de mí quería mandarlo al carajo por dejarme colgada sin explicación. Nos encontramos en la cafetería donde todo había empezado, y cuando lo vi sentado en nuestra mesa de siempre, con su libreta y su café, sentí un alivio que me dio vergüenza admitir. Pero también noté que estaba diferente. Estaba más pálido, con ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en días. Cuando me senté, me tomó de la mano y se disculpó. No quería preocuparte, dijo, con la voz baja. Es que, hay cosas que no te he contado. Cosas de mi pasado que estoy tratando de resolver. Intenté mantenerme calmada, pero mi corazón latía a mil. Le pregunté qué pasaba, qué era eso que no me había contado. Él dudó, mirando su café como si ahí estuviera la respuesta. Finalmente, me dijo que había tenido problemas con su hermano menor, algo relacionado con deudas y malas decisiones de las que no quiso dar detalles. Dijo que necesitaba unos días para arreglarlo, pero que no quería involucrarme porque no era justo. No quiero que cargues con mis problemas, dijo, apretándome la mano. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en su tono, una especie de urgencia, que me dejó intranquila. Quise creerle. Quise pensar que todo era tan simple como un problema familiar que él resolvería y que después todo volvería a ser como antes. Así que asentí, le dije que entendía y que estaría ahí para él. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. ¿Por qué no podía contarme más? ¿Por qué sentía que cada vez que se abría un poco, inmediatamente cerraba la puerta de nuevo? Después de esa charla, las cosas volvieron a una especie de normalidad, pero no era la misma. Simón estaba más cariñoso que nunca, como si quisiera compensar por esos días de silencio. Me llevaba flores, me escribía mensajes largos contándome historias tontas, y hasta me invitó a una cena en su departamento, donde cocinó unos tacos de pastor que, la verdad, estaban para morirse. Pero también había momentos en los que se perdía en sus pensamientos,
mirando a la nada, como si cargara algo que no podía soltar. Una vez, mientras veíamos una película en mi sofá, sonó su celular. Vi que era él otra vez. No contestó, pero puso el teléfono boca abajo y cambió de tema cuando le pregunté si todo estaba bien. Mis amigas empezaron a preocuparse más. Una noche, mientras tomábamos unas micheladas, Patricia me sentó y me habló como si fuera mi mamá. Mira, no digo que Simón sea mala persona, pero algo no está bien. Tú lo sabes, ¿verdad? No estás tan ciega. Me puse a la defensiva. Le dije que solo estaba pasando por un mal momento, que todos tenemos problemas. Pero cuando llegué a casa esa noche, no pude dormir. Sus palabras se repetían en mi cabeza, y por primera vez, me pregunté si estaba ignorando banderas rojas que estaban justo frente a mí. Unos días después, todo se salió de control. Era un viernes por la noche, y Simón me había invitado a una fiesta en casa de un amigo suyo. No estaba muy convencida, pero él insistió, diciendo que sería bueno salir y divertirnos un poco. La fiesta era en un departamento en una zona medio fancy de la ciudad, con luces tenues, música electrónica y un montón de gente que no conocía. Simón estaba más relajado de lo normal, presentándome a sus amigos como si yo fuera la reina del lugar. Pero entonces, vi a alguien al otro lado de la sala. Un tipo alto, con una mirada fría, que no dejaba de observar a Simón. Cuando le pregunté quién era, Simón se tensó y dijo que era nadie importante. Pero la forma en que ese tipo lo miraba no era de nadie. Era como si lo conociera demasiado bien. Más tarde, mientras Simón fue por unas bebidas, el tipo se acercó a mí. Tú eres la nueva, ¿verdad? Dijo, con un tono que me dio escalofríos. Antes de que pudiera responder, Simón volvió, lo tomó del brazo y se lo llevó a un rincón. No pude escuchar lo que decían, pero vi cómo discutían, con gestos rápidos y miradas duras. Cuando Simón regresó, estaba pálido, pero intentó actuar como si nada. Solo un malentendido, dijo, forzando una sonrisa. Pero yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Algo en mi interior me decía que estaba a punto de descubrir una verdad que no quería enfrentar. Esa noche en la fiesta marcó un antes y un después. Salí de ahí con el corazón en la garganta, tratando de mantener la calma mientras Simón me llevaba de regreso a mi departamento. En el camino, apenas hablamos. Él conducía con las manos apretadas al volante, mirando al frente como si quisiera evitar mi mirada. Yo quería preguntarle 1000 cosas, pero las palabras se me atoraban. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué Simón estaba tan nervioso? ¿Qué me estaba ocultando? Cuando llegamos a mi edificio, me dio un beso rápido en la frente y dijo, hablamos mañana, ¿sí? Todo va a estar bien. Pero su voz temblaba, y sus ojos no se encontraron con los míos. Me bajé del coche sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Los días siguientes fueron un infierno. Simón no me escribió al día siguiente, ni al otro. Intenté contactarlo, pero sus respuestas eran cortas, evasivas, como si estuviera esquivándome. Estoy ocupado, te marco luego, decía un mensaje. Luego, nada. El silencio era peor que cualquier discusión. Me pasaba las noches dando vueltas en la cama, revisando mi celular cada 5 minutos, esperando una explicación que no llegaba. Empecé a dudar de todo, de él, de mí, de lo que habíamos construido. ¿Había sido todo una mentira? ¿Me había enamorado de alguien que no existía? El cuarto día sin noticias, tomé una decisión que ahora sé que fue un error. Fui a su departamento. No avisé, no llamé, solo me planté frente a su puerta con el corazón latiendo como tambor. Toqué el timbre, y después de lo que pareció una eternidad, él abrió. Estaba despeinado, con una camiseta arrugada y la mirada perdida. ¿Qué haces aquí?, preguntó, no con enojo, sino con una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. No me has contestado, Simón, dije, tratando de mantener la voz firme. Necesito saber qué pasa. No me dejes así. Me dejó pasar, pero el ambiente en su departamento era diferente. Los libros seguían apilados, pero había un desorden que no había visto antes. Platos sucios en el fregadero, una botella de licor a medio terminar en la mesa. Se sentó en el sofá, frotándose la cara con las manos, y me pidió que me sentara.
No sé por dónde empezar, dijo, y su voz sonaba agotada. Luego, por primera vez, me contó algo que me dejó helada. Me dijo que años atrás, antes de conocerme, había estado metido en algo feo. No dio detalles, pero mencionó que había trabajado con gente que no debía, que había hecho cosas de las que no estaba orgulloso. Creí que eso estaba atrás, dijo, mirando al suelo. Pero no es tan fácil escapar del pasado. Le pregunté qué significaba eso, qué tan grave era, pero él se cerró otra vez. No quiero meterte en esto, dijo, casi suplicando. Solo confía en mí, por favor. Pero ¿cómo podía confiar si no me decía nada? Sentí una rabia que no esperaba. Le dije que no era justo, que me había hecho prometer que no lo dejaría, pero él me estaba empujando lejos. Se quedó callado, y por un momento, pensé que iba a romperse. Pero en lugar de eso, me pidió que me fuera. Necesito tiempo, dijo. No es por ti, es por mí. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Salí de su departamento con lágrimas en los ojos, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en mi sofá, con una taza de té que ni siquiera toqué, tratando de entender qué estaba pasando. Llamé a Patricia y le conté todo, sollozando como no lo había hecho en años. Ella vino a mi casa de inmediato, me abrazó y me dijo que tenía que protegerme, que Simón claramente estaba metido en algo turbio. No puedes seguir así, me dijo. Mereces a alguien que no te tenga en este vaivén. Pero yo no quería escuchar. Todavía lo amaba, o al menos amaba la idea de quien creía que era. Al día siguiente, tomé otra decisión impulsiva. Revisé sus redes sociales, algo que nunca había hecho porque confiaba en él. Pero ahí, en su Instagram, encontré algo que me revolvió el estómago. Había una foto vieja, de hace un par de años, donde estaba con el tipo de la fiesta. Estaban sonriendo, con los brazos alrededor de los hombros, como si fueran amigos cercanos. La descripción decía algo sobre hermanos de otra madre. Pero lo que me dejó fría fue un comentario reciente de alguien con un usuario que empezaba con L. Decía, sigue sin aprender, ¿verdad? No sé qué me poseyó, pero busqué ese usuario. Era una cuenta privada, pero en la foto de perfil vi a una mujer, joven, con una mirada dura. No tenía más información, pero mi mente empezó a conectar puntos que no quería ver. ¿Era él una ex? ¿Alguien de ese pasado del que Simón no hablaba? ¿O algo peor? Decidí escribirle a Simón un mensaje directo, sin rodeos. Necesito la verdad. ¿Quién es él? ¿Quién era el tipo de la fiesta? No me mientas más. No respondió. Pasaron horas, y nada. Esa noche, mientras estaba sola en mi departamento, alguien tocó la puerta. Pensé que era Patricia, que tal vez había olvidado algo, pero cuando abrí, no había nadie. Solo encontré un sobre en el suelo, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con las manos temblando, y dentro había una nota. Solo decía, aléjate de él. Por tu bien. No reconocí la letra, pero el miedo que sentí fue tan real que casi me desmayo. Cerré la puerta con llave, revisé las ventanas, y me quedé despierta toda la noche, con el corazón en la boca, preguntándome en qué demonios me había metido. Esa nota cambió todo. Me pasé la noche entera sentada en el sofá, con la luz encendida y el celular en la mano, mirando la puerta como si en cualquier momento alguien fuera a entrar. El miedo se mezclaba con la confusión, y mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Era una amenaza? ¿O solo una advertencia de alguien que sabía más de lo que yo sabía? Lo único que tenía claro era que Simón estaba metido en algo mucho más grande de lo que me había dejado ver, y yo, sin darme cuenta, había cruzado una línea peligrosa. A la mañana siguiente, apenas había dormido un par de horas. Me sentía como zombi, pero no podía quedarme quieta. Llamé a Patricia y le conté lo de la nota. Ella se puso histérica. Esto ya no es un juego, gritó por teléfono. Tienes que ir a la policía, o por lo menos aléjate de él, esto está raro. Pero yo no quería ir a la policía. No tenía pruebas de nada, solo una nota y un montón de sospechas. Además, una parte de mí todavía quería creer que Simón no era el problema,
que todo esto tenía una explicación lógica. Así que, en lugar de hacer caso a Patricia, decidí buscar respuestas por mi cuenta. Volví a revisar las redes sociales de Simón, pero esta vez con más detalle. Busqué en sus fotos, en los comentarios, en las cuentas de las personas que interactuaban con él. Encontré más fotos con el tipo de la fiesta, siempre con captions crípticas como días locos o siempre juntos. También vi que él aparecía en varios comentarios, siempre con frases cortas y frías, como si hubiera una historia detrás que no se decía. Intenté buscar más sobre esa cuenta, pero al ser privada, no había mucho que pudiera hacer. Me sentía como detective de pacotilla, pero no podía parar. Necesitaba entender. Esa tarde, tomé una decisión más arriesgada. Fui a la cafetería donde siempre nos encontrábamos, con la esperanza de que Simón estuviera ahí. No estaba, pero mientras pedía mi café, vi algo que me heló la sangre. En la mesa donde él siempre se sentaba, había un cuaderno. No era una libreta cualquiera, era una de las suyas, con la tapa gastada y llena de garabatos. Nadie estaba cerca, así que, con el corazón en la boca, me acerqué y lo tomé. Sabía que estaba mal, que era una invasión a su privacidad, pero en ese momento no me importó. Lo metí en mi mochila y salí corriendo, sintiéndome como si hubiera robado algo sagrado. Cuando llegué a casa, abrí el cuaderno con las manos temblando. Estaba lleno de notas, ideas para cuentos, frases sueltas, pero también había algo más. En las últimas páginas, había una lista de nombres, fechas y cantidades de dinero. Algunos nombres estaban tachados, otros tenían signos de interrogación al lado. Entre ellos, vi L con una cantidad grande escrita junto a una fecha reciente. También había una nota garabateada que decía, no más favores. Esto termina ahora. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Deudas? ¿Pagos? ¿A qué se refería? Todo apuntaba a que Simón estaba metido en algo turbio, pero no quería aceptarlo. Esa noche, no pude contenerme más. Le escribí un mensaje largo, diciéndole que estaba cansada de sus evasivas, que había encontrado su cuaderno, sí, admití que lo tomé, y que necesitaba la verdad. Le dije que no podía seguir así, que merecía saber en qué estaba metida. Esta vez, respondió casi de inmediato. No debiste tomar eso, escribió. Voy para allá. Por favor, no hagas nada hasta que hagas. Su mensaje sonaba desesperado, y por primera vez, sentí que él también estaba asustado. Cuando llegó a mi departamento, estaba hecho un desastre. Su ropa estaba arrugada, tenía el pelo revuelto, y sus manos no paraban de moverse. Devuélveme el cuaderno, dijo, sin siquiera saludar. Le dije que no hasta que me explicara qué estaba pasando. Se sentó, se pasó las manos por la cara y respiró hondo. No quería que te enteraras así, dijo. Luego, me contó una historia que me dejó sin aire. Me dijo que, años atrás, había trabajado con un grupo de personas que hacían negocios no del todo legales. No dio detalles, pero mencionó préstamos, apuestas, cosas que se salieron de control. Dijo que había intentado salir de eso, pero que su hermano menor seguía metido, y que ahora él estaba tratando de ayudarlo a salir, pagando deudas que no eran suyas. Ese tipo de la fiesta, dijo, es alguien a quien le debo un favor. Y, él, es alguien que no quieres conocer. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, por qué me dejó entrar en su vida sabiendo que cargaba con esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez, lo vi vulnerable. Porque contigo sentía que podía ser alguien más, dijo. Alguien que no estuviera atado a todo eso. Sus palabras me rompieron el corazón, pero también me llenaron de rabia. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Me había puesto en riesgo sin siquiera advertirme. Estaba a punto de decirle que no podía seguir con esto cuando mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, devuelve lo que no es tuyo. Mi sangre se heló. Miré a Simón, que estaba pálido, como si supiera exactamente de qué se trataba. ¿Quién sabe que estoy aquí?, pregunté, con la voz temblando. Él no respondió, solo tomó el cuaderno de la mesa y se levantó. Me tengo que ir, dijo. Y tú, quédate fuera de esto. Por favor.
Antes de que pudiera detenerlo, salió corriendo, dejándome sola con más preguntas que respuestas y un miedo que no podía sacudirme. Después de que Simón salió corriendo de mi departamento con el cuaderno, me quedé paralizada, mirando la puerta cerrada como si pudiera darme alguna respuesta. El mensaje en mi celular, devuelve lo que no es tuyo, seguía resonando en mi cabeza. No podía dejar de temblar. ¿Quién sabía que había tomado el cuaderno? ¿Cómo sabían dónde vivía? La nota que habían dejado en mi puerta la noche anterior ya me tenía al borde, pero esto era diferente. Esto era directo, como si alguien me estuviera vigilando. Cerré todas las cortinas, revisé las cerraduras por tercera vez y me senté en el suelo, abrazándome las rodillas, tratando de calmarme. No podía seguir ignorando lo obvio. Simón estaba metido en algo peligroso, y ahora, por alguna razón, yo también estaba en la mira. Llamé a Patricia de nuevo, aunque ya era casi medianoche. Cuando le conté lo del mensaje, prácticamente gritó por teléfono. Ya basta, esto es una locura. Tienes que ir a la policía, o por lo menos ven a mi casa. No puedes quedarte ahí sola. Tenía razón, pero algo dentro de mí se resistía. No quería involucrar a la policía porque todavía no entendía qué estaba pasando, y una parte estúpida de mí seguía preocupada por Simón, a pesar de todo. Le dije a Patricia que estaría bien, que solo necesitaba pensar, pero prometí ir a su casa si algo más pasaba. Colgué, pero no me sentía más tranquila. Al día siguiente, no fui al trabajo. Llamé para decir que estaba enferma, aunque en realidad solo estaba agotada y muerta de miedo. Me pasé la mañana revisando mi celular, esperando algún mensaje de Simón, algo que explicara su reacción o que me diera una pista de qué hacer. Pero no había nada. Solo silencio. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, así que, contra todo sentido común, volví a revisar sus redes sociales. Esta vez, me fijé en las historias recientes de sus amigos, los que había conocido en la fiesta. En una de ellas, vi algo que me hizo detener el aliento, una foto borrosa de un grupo de personas en un bar, y al fondo, apenas visible, estaba Simón. No estaba sonriendo. Estaba hablando con alguien que no podía distinguir, pero la escena no parecía amistosa. La historia era de esa misma mañana. No sé qué me impulsó, pero tomé mi chamarra y fui al bar que reconocí en la foto. Era un lugar en una zona no muy bonita de la ciudad, de esos bares que abren temprano y están llenos de tipos que parecen no tener nada mejor que hacer. Cuando entré, el olor a cerveza rancia me golpeó de inmediato. Miré alrededor, pero Simón no estaba. Me acerqué a la barra y le pregunté al cantinero si lo había visto, describiéndolo lo mejor que pude. El tipo me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando si debía responderme. No sé de quién hablas, dijo, secando un vaso con un trapo mugroso. Pero algo en su tono me dijo que mentía. Estaba a punto de irme cuando alguien me tocó el hombro. Me giré, esperando ver a Simón, pero era el tipo de la fiesta, el de la mirada fría. Mi corazón se aceleró. No deberías estar aquí, dijo, con una voz baja pero firme. Vete a casa. Ahora. No era una sugerencia, era una orden. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa. ¿Dónde está Simón? ¿Qué está pasando? Él no respondió, solo me miró como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Luego, señaló la puerta. Vete. No lo voy a repetir. Salí del bar con las piernas temblando, sintiendo sus ojos en mi espalda. Cuando llegué a mi departamento, me encerré y me puse a llorar. No era solo miedo, era frustración, impotencia. Había confiado en Simón, me había enamorado de él, y ahora estaba atrapada en un lío que no entendía. Decidí que no podía seguir así. Tomé mi celular y le escribí un último mensaje. No sé qué está pasando, pero esto se acabó. No me busques más. Presioné enviar y bloqueé su número. Me dolió como si me arrancaran un pedazo del corazón, pero no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Esa noche, intenté dormir, pero cada ruido en el edificio me hacía saltar. Alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, pero dejaron un mensaje de voz. Con las manos temblando,
Lo reproduje. Era la voz de una mujer, baja y cortante. No sabes en lo que te metiste. Devuelve el cuaderno, o vas a lamentarlo. Mi sangre se heló. No tenía el cuaderno, Simón se lo había llevado. Pero quien fuera que estaba detrás de esto no lo sabía. Me quedé despierta el resto de la noche, con el mensaje repitiéndose en mi cabeza, preguntándome cómo una relación que había empezado con sonrisas en una cafetería me había llevado a este infierno. Después de que Simón salió corriendo de mi departamento con el cuaderno, me quedé paralizada, mirando la puerta cerrada como si pudiera darme alguna respuesta. El mensaje en mi celular, devuelve lo que no es tuyo, seguía resonando en mi cabeza. No podía dejar de temblar. ¿Quién sabía que había tomado el cuaderno? ¿Cómo sabían dónde vivía? La nota que habían dejado en mi puerta la noche anterior ya me tenía al borde, pero esto era diferente. Esto era directo, como si alguien me estuviera vigilando. Cerré todas las cortinas, revisé las cerraduras por tercera vez y me senté en el suelo, abrazándome las rodillas, tratando de calmarme. No podía seguir ignorando lo obvio. Simón estaba metido en algo peligroso, y ahora, por alguna razón, yo también estaba en la mira. Llamé a Patricia de nuevo, aunque ya era casi medianoche. Cuando le conté lo del mensaje, prácticamente gritó por teléfono. Ya basta, esto es una locura. Tienes que ir a la policía, o por lo menos ven a mi casa. No puedes quedarte ahí sola. Tenía razón, pero algo dentro de mí se resistía. No quería involucrar a la policía porque todavía no entendía qué estaba pasando, y una parte estúpida de mí seguía preocupada por Simón, a pesar de todo. Le dije a Patricia que estaría bien, que solo necesitaba pensar, pero prometí ir a su casa si algo más pasaba. Colgué, pero no me sentía más tranquila. Al día siguiente, no fui al trabajo. Llamé para decir que estaba enferma, aunque en realidad solo estaba agotada y muerta de miedo. Me pasé la mañana revisando mi celular, esperando algún mensaje de Simón, algo que explicara su reacción o que me diera una pista de qué hacer. Pero no había nada. Solo silencio. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, así que, contra todo sentido común, volví a revisar sus redes sociales. Esta vez, me fijé en las historias recientes de sus amigos, los que había conocido en la fiesta. En una de ellas, vi algo que me hizo detener el aliento, una foto borrosa de un grupo de personas en un bar, y al fondo, apenas visible, estaba Simón. No estaba sonriendo. Estaba hablando con alguien que no podía distinguir, pero la escena no parecía amistosa. La historia era de esa misma mañana. No sé qué me impulsó, pero tomé mi chamarra y fui al bar que reconocí en la foto. Era un lugar en una zona no muy bonita de la ciudad, de esos bares que abren temprano y están llenos de tipos que parecen no tener nada mejor que hacer. Cuando entré, el olor a cerveza rancia me golpeó de inmediato. Miré alrededor, pero Simón no estaba. Me acerqué a la barra y le pregunté al cantinero si lo había visto, describiéndolo lo mejor que pude. El tipo me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando si debía responderme. No sé de quién hablas, dijo, secando un vaso con un trapo mugroso. Pero algo en su tono me dijo que mentía. Estaba a punto de irme cuando alguien me tocó el hombro. Me giré, esperando ver a Simón, pero era el tipo de la fiesta, el de la mirada fría. Mi corazón se aceleró. No deberías estar aquí, dijo, con una voz baja pero firme. Vete a casa. Ahora. No era una sugerencia, era una orden. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa. ¿Dónde está Simón? ¿Qué está pasando? Él no respondió, solo me miró como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Luego, señaló la puerta. Vete. No lo voy a repetir. Salí del bar con las piernas temblando, sintiendo sus ojos en mi espalda. Cuando llegué a mi departamento, me encerré y me puse a llorar. No era solo miedo, era frustración, impotencia. Había confiado en Simón, me había enamorado de él, y ahora estaba atrapada en un lío que no entendía. Decidí que no podía seguir así. Tomé mi celular y le escribí un último mensaje. No sé qué está pasando, pero esto se acabó. No me busques más. Presioné enviar y bloqueé su número. Me dolió como si me arrancaran un pedazo del corazón,
pero no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Esa noche, intenté dormir, pero cada ruido en el edificio me hacía saltar. Alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, pero dejaron un mensaje de voz. Con las manos temblando, lo reproduje. Era la voz de una mujer, baja y cortante. No sabes en lo que te metiste. Devuelve el cuaderno, o vas a lamentarlo. Mi sangre se heló. No tenía el cuaderno, Simón se lo había llevado. Pero quien fuera que estaba detrás de esto no lo sabía. Me quedé despierta el resto de la noche, con el mensaje repitiéndose en mi cabeza, preguntándome cómo una relación que había empezado con sonrisas en una cafetería me había llevado a este infierno. Ver a Simón discutiendo con alguien en ese coche me dejó congelada. Desde la ventana de Patricia, lo observé mientras se quedaba parado en la calle, con los hombros hundidos, como si el peso del mundo lo estuviera aplastando. Quise salir, gritarle, exigirle que me explicara todo de una vez, pero el miedo me tenía clavada al suelo. Patricia me agarró del brazo y me jaló hacia el sofá. Ya no puedes seguir con esto, dijo, con los ojos llenos de preocupación. Esto no es solo un drama de pareja, es peligroso. Tienes que parar. Sabía que tenía razón, pero mi corazón no quería soltar a Simón, no todavía. Pasé la noche en casa de Patricia, durmiendo en su sofá, aunque dormir es mucho decir. Cada ruido me hacía saltar, esperando que alguien tocara la puerta o que otro mensaje apareciera en mi celular. A la mañana siguiente, Patricia me obligó a tomar una decisión. O vas a la policía, o te quedas aquí hasta que esto se calme, dijo. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba cerrar este capítulo, aunque fuera lo último que hiciera. Decidí que iba a buscar a Laura. No sabía cómo, pero tenía que enfrentarla, o al menos entender quién era y por qué me estaba amenazando. Con la ayuda de Patricia, seguimos buscando información. Revisamos el artículo del periódico otra vez, buscando cualquier detalle que se nos hubiera pasado. Encontramos un nombre de una empresa mencionada en el caso de las apuestas, algo llamado Inversiones del Norte. No había mucha información en línea, pero una búsqueda rápida nos llevó a una dirección en una zona industrial de la ciudad. No era mucho, pero era una pista. Contra el consejo de Patricia, que prácticamente me suplicó que no fuera, decidí ir a esa dirección. Solo voy a ver qué hay, le dije, aunque las dos sabíamos que estaba mintiendo. Quería respuestas, y estaba dispuesta a arriesgarme. Tomé un Uber hasta la dirección. Era un edificio viejo, con ventanas opacas y un letrero desvaído que apenas se leía. No había nadie en la entrada, pero la puerta principal estaba entreabierta. Con el corazón latiendo a mil, entré. El lugar olía a humedad y metal, como si nadie lo hubiera usado en años. Caminé por un pasillo oscuro hasta que llegué a una oficina con una puerta de vidrio esmerilado. Adentro, escuché voces. Una era de hombre, la otra, era la voz de la mujer del mensaje de voz. Estaba segura. Me acerqué, tratando de no hacer ruido, y pegué la oreja a la puerta. No podemos seguir con esto, dijo el hombre. Ella ya sabe demasiado. La mujer respondió, con ese tono cortante que me helaba la sangre. Eso no es mi problema. Simón tuvo su oportunidad, y la desperdició. Si no entrega lo que debe, él sabe lo que pasa. Mi estómago se revolvió. Estaban hablando de Simón, de mí. Quise grabar la conversación, pero mi celular vibró en ese momento. Era un mensaje de un número desconocido, no estás donde deberías estar. Me quedé helada, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. El miedo me paralizó, pero antes de que pudiera moverme, la puerta de la oficina se abrió. Era ella. Laura. La reconocí de inmediato por la foto de Instagram. Era alta, con el pelo negro corto y una mirada que podía cortar vidrio. ¿Qué haces aquí?, dijo, sin un ápice de sorpresa, como si me estuviera esperando. Intenté balbucear una excusa, pero ella me interrumpió. No eres tan lista como crees, dijo, acercándose. Si sabes lo que te conviene, te vas ahora y te olvidas de Simón. Él no vale la pena. Su voz era calma, pero cada palabra estaba cargada de amenaza. El hombre que estaba con ella, alguien que no reconocí,
Se quedó en la puerta, mirándome como si fuera un insecto. No sé de dónde saqué el valor, pero le dije, no me voy a ir hasta que me digas qué está pasando. ¿Por qué me están amenazando? ¿Qué quieren de mí? Laura soltó una risa corta, casi burlona. ¿De ti? Nada. Pero tomaste algo que no debías, y eso tiene consecuencias. Me di cuenta de que hablaba del cuaderno, pero antes de que pudiera explicar que ya no lo tenía, el hombre dio un paso hacia mí. Vete, dijo, con una voz que no dejaba lugar a discusión. No tuve opción. Corrí hacia la salida, con el corazón en la garganta, y no paré hasta que estuve a varias calles de distancia. Cuando llegué a casa de Patricia, estaba hecha un desastre. Le conté todo, y esta vez no hubo discusión. Se acabó, dijo. Vamos a la policía. Ahora. Pero antes de que pudiéramos hacer nada, mi celular sonó. Era Simón. No quería contestar, pero algo me obligó a hacerlo. Su voz estaba rota, como si hubiera estado llorando. Lo siento, dijo. No quería que llegaras a esto. Pero necesito que me escuches. Si no devuelvo lo que debo, me van a matar. And if you keep getting imbibed, they will hit you too. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un nudo en el pecho y la certeza de que, quisiera o no, esto estaba lejos de terminar. Las palabras de Simón resonaban en mi cabeza como un eco que no podía apagar. Si no devuelvo lo que debo, me van a matar. Estaba atrapada entre el miedo, la rabia y una tristeza que me ahogaba. Quería odiarlo por meterme en esto, por arrastrarme a un mundo que no entendía, pero también sentía una punzada de compasión. Lo imaginé solo, enfrentándose a quien sabe qué, y mi corazón se rompía. Pero después de todo lo que había pasado, las notas, las amenazas, el encuentro con Laura, supe que no podía seguir siendo parte de su caos. No podía salvarlo, y apenas podía salvarme a mí misma. Patricia no me dejó tiempo para dudar. Esto se acabó, dijo, tomando mi celular y mi mochila. Vamos a la policía ahora. No hay más excusas. Esta vez, no me resistí. Estaba agotada, física y emocionalmente. Recogimos las notas, la foto Polaroid, y guardé una captura del mensaje de voz en mi teléfono. Mientras conducíamos a la estación de policía, sentía una mezcla de alivio y terror. ¿Y si esto empeoraba las cosas? ¿Y si Laura o sus socios venían por mí? Pero ya no podía seguir viviendo en ese miedo. En la estación, nos atendió un oficial que parecía más aburrido que interesado. Le conté todo, como conocía a Simón, las señales de que algo no estaba bien, el cuaderno, las amenazas, mi encuentro con Laura. Mostré las notas, la foto, el mensaje de voz. El oficial tomó notas, pero su expresión no cambiaba. Esto suena complicado, dijo al fin, pero sin pruebas más concretas, no podemos hacer mucho. ¿Tienes el cuaderno? Cuando le dije que Simón se lo había llevado, suspiró. Podemos abrir un reporte por las amenazas, pero te recomiendo que te mantengas alejada de este tipo y de cualquiera relacionado con él. Salí de ahí sintiéndome más impotente que nunca. La policía no iba a resolver esto. Esa noche, en casa de Patricia, intenté armar un plan. Decidí cambiar mi número de teléfono, bloquear a Simón en todas las redes y, si era necesario, mudarme por un tiempo. No podía seguir viviendo en mi departamento, no después de las notas y los mensajes. Patricia me ofreció quedarme con ella indefinidamente, y aunque odiaba sentirme como una carga, acepté. Pero el miedo no se iba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Laura, escuchaba su voz en el mensaje, sentía esa Polaroid quemándome las manos. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Era Simón, y sonaba peor que nunca. No tengo mucho tiempo, dijo, con la voz entrecortada. Hice un trato. Ellos no van a ir por ti, pero tienes que prometerme que no hablarás con nadie. Ni policía, ni nadie. Por favor. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Intenté devolverle la llamada, pero el número ya no existía. Fue la última vez que supe de él. Pasaron las semanas, y poco a poco, las cosas se calmaron. No recibí más notas, ni mensajes, ni llamadas. Cambié mi número,
Me mudé con Patricia por un par de meses, y eventualmente volví a mi departamento, aunque nunca me sentí del todo segura ahí. Dejé de ir a la cafetería donde conocí a Simón, borré mis redes sociales por un tiempo y me mantuve lo más lejos posible de cualquier cosa que me recordara a él. Pero no podía borrar lo que sentía. La tristeza, la traición, el amor que aún persistía como un eco. Me preguntaba constantemente qué le había pasado, si estaba vivo, si había escapado de Laura y su mundo. Un día, meses después, mientras revisaba el correo, encontré un sobre sin remitente. Mi corazón se detuvo, pensando que todo empezaría de nuevo. Pero cuando lo abrí, solo había una hoja con una frase escrita a mano, en una letra que no reconocí: lo siento. No había más explicación, ni pistas, ni nada. No sé si fue Simón quien la escribió, o si alguien más la dejó para cerrar el capítulo. La guardé en una caja, junto con las otras notas, y nunca volví a abrirla. Ahora, 3 años después, sigo intentando reconstruir mi vida. Cambié de trabajo, hice nuevos amigos, incluso empecé a salir con alguien que me hace reír y me trata como si fuera lo primero en su mundo. Pero hay noches en las que no puedo dormir, en las que me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera entrado a esa cafetería, si nunca hubiera cruzado miradas con Simón. Me enamoré de la persona equivocada, y pagué un precio alto: mi paz, mi confianza, mi capacidad de creer en las personas sin dudar. No sé si algún día encontraré todas las respuestas, pero una cosa es segura: nunca volveré a ignorar las señales, no importa cuánto duela dejar ir.